Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿Cómo les va? ¿Cómo vienen para el parcial del titular? apretada. ¿Ya les dijo a qué hora se tienen que conectar? Dijo que empezaba a partir de las 4 y se iba a fijar con las comisiones que tenían cursada esa hora y eso, pero a partir de las 4. Bien. Iba a mandar una lista con los horarios y eso, ¿Ya se las y las mandó o comisiones. no? No les No, mandó. que yo sepa, no. No. Iba a hacer coincidir las cursadas con los horarios. Iba a Bien. respetar eso. Quizás nos veamos el viernes, porque voy a estar colaborando con él para tomar examen. ¿Qué les iba a decir? Bueno, con respecto al parcial del titular, tanto en cátedras virtuales como en el Classroom tienen un PowerPoint mío sobre la Constitución de 1853. Tienen resumida toda la Constitución allí, así que si quieren pueden usarlo para repasar el texto de la Constitución. Ni no me acuerdo si en la parte de la bolilla 1 tengo cargado alguno sobre el constitucionalismo clásico. Cualquier cosa los pueden usar porque les van a servir. Habitualmente les mando un cuestionario previo al examen. ¿Se los mandó esta vez? Sí, de 70 preguntas, 71, por ahí. Pero, por ejemplo, hay una pregunta que habla de San José, de 2 artículos de San José de Flores. Eso no sé si entra o no. La reforma del 60 no sé si entra, pues no lo dimos con él. No, la reforma del 60 la dieron conmigo. Por eso, Esa pregunta le debe haber quedado del parcial viejo. claro. Y Pues dijo eso, que antes, había algunas que estaban viejas, que iba a tomar solamente lo que habíamos visto. la reforma del 60 ya fueron evaluados por mí con respecto a la reforma del 60, así que en eso quédense tranquilos. Lo que pasa es que hasta el segundo cuatrimestre del año pasado, él daba toda la Constitución y todas las reformas. En consecuencia, no quedaron en el cuestionario, pero no. Ahora entra lo que vieron con él, la bolilla 1, que es toda la parte teórica, el constitucionalismo, la Declaración de Derechos de Virginia, la cuestión de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Mujer de Olympe de Gouges de la Revolución Francesa. Va por allí la cuestión. Y después, bueno, la bolilla 9, que es la Constitución Nacional. Son 2 bolillas nada más, es un parcial corto. Sí, profesor. Lo que pasa es que si nos guiamos por las 70 preguntas se hace bastante largo. Pero ahora, si Franco dijo que tomaba lo que desarrolló, bueno, sí. Sí, ya les digo, la reforma, y debe estar la reforma del 66 y la del 98 ahí también. Las reformas las ven con los adjuntos. Es la bolilla 1 y la Constitución del 53. Yo espero, a ver, acá tengo el programa. Y puede ser texto de Gargarella y después, bueno, lo que es las bases de Alberti y todo eso, que también es parte de la bolilla 9. Sí. Sí, el texto de Gargarella está referido al punto 38, poderes del Poder Judicial. Sí, obviamente tienen las bases, que por suerte no las damos más nosotros en comisión. Y bueno, y la bolilla 1. ¿Por qué por suerte, profe? Porque odiaba dar las bases, con toda mi alma. Y eso Puede que ser es que... un ferviente admirador perdón. de Alejandro. No. Adelante, Alejandra. Era un chiste. Era una pregunta de Gargarella. ¿Puede ser que toque un poco el tema que vimos la otra vez del control de la Constitución? Claro, el control ¿O agarré otro? No, el tema de Gargarella sí es así, es uno de los que desarrollan acá en Argentina la teoría del poder contramayoritario.
y cómo un poder minoritario y que en una elección que en su génesis no es democrática, porque es una elección indirecta, termina arrogándose nada más ni nada menos que la facultad de poder mortificar ni más ni menos que las leyes emanadas de la voluntad popular, dado que precisamente ejerce el control de constitucionalidad sobre leyes que emanan de un Congreso que sí deriva de la voluntad popular. El Congreso sale de elecciones populares periódicas. Entonces, es un poco eso que yo manifesté cuando dimos control, que hoy por hoy el sistema está completamente en crisis, porque precisamente un poder no democrático es el que se arroga la facultad de controlar el ejercicio de los poderes que surgen de la voluntad popular. Hay toda una teoría desarrollada también en el derecho norteamericano acerca de esa cuestión, cuyo principal exponente es Ronald Dworkin. De hecho, Dworkin tiene una obra que se llama Contra el gobierno de los jueces, así licenciosamente la titula. Bien. De los que está conectados, ninguno tiene que rendir recuperatorio, ¿verdad? Sí, yo, profesor, pero no lo voy a rendir. Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo nuestro, vamos a arrancar con la clase. Vamos a avanzar un poco. Nosotros, en la clase pasada, vimos control de constitucionalidad, la ley de acefalía, y con esto ya básicamente tenemos cubierto todo lo que es la parte de las distintas disposiciones de carácter institucional que se dieron durante el gobierno de Mitre. Hemos visto la ley de residencia o convivencia o compromiso para el establecimiento de las autoridades federales en la Ciudad de Buenos Aires, la ley 27 y la 48, organizativas de la justicia federal, y también vimos la primera ley de acefalía de 1868 y sus reformas. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer una semblanza de lo que significó el gobierno de Mitre. Y ya más o menos hemos anticipado para qué lado fue el gobierno de Mitre. Luego de la traición de Urquiza en Pavón y la invasión militar por parte de los ejércitos porteños de todo el interior del país, resulta a esta altura del partido claro que el proyecto político de los hombres de Buenos Aires iba a ser impuesto a sangre y fuego en el interior. Y el proyecto político y económico principalmente de estos hombres de Buenos Aires, de los liberales de Buenos Aires, responde claramente a los intereses de una clase social en particular, vinculado pura y exclusivamente al comercio con una potencia extranjera en particular como es Gran Bretaña. En este sentido veremos que el gobierno de Mitre fue en el plano económico ultraliberal y a su vez también pro-británico en cuanto al ejercicio de su política exterior. Tan pro-británico fue el gobierno de Bartolomé Mitre que, para que se den una idea, en las reuniones de gabinete participaba nada más ni nada menos que el embajador inglés. El embajador inglés participaba de las reuniones de gabinete del gobierno de del gobierno de Mitre, me traicionó el subconsciente. Bueno, no hay mucha diferencia entre uno y otro, la verdad. Podríamos cambiar los actores internacionales, pero al fin y al cabo encarna la línea política inaugurada por Mitre. Y precisamente, a su vez, también tenemos que mencionar que, por ejemplo, el canciller de Mitre, el ministro de Relaciones Exteriores de Mitre, Rufino de Lizalde, estaba casado con la hija del embajador inglés, con la hija de Edward Thornton. Entonces, como verán, todos los caminos conducían a Londres, podríamos decir. Y obviamente, sobre la base de ese proyecto político y económico, es que se produce la persecución y aniquilamiento final de las últimas resistencias federales y populares en el interior. Mitre va a desatar lo que se conoció como la guerra de policía en el interior del país, porque claro, no era una guerra formalmente declarada y de conformidad con lo que debe ser una guerra, sino que fue una guerra de represión, de tortura y de muerte hacia la resistencia federal en el interior. Fue el último estertor de las viejas montoneras federales, defendiendo prácticamente una nacionalidad que estaba próxima a cambiar de rumbo.
Sin duda, el caudillo popular más conocido, más legendario de aquel momento histórico, fue la figura del Chacho Peñalosa, heredero de las viejas montoneras de Facundo Quiroga, y cuyo predominio político era ejercido en las provincias principalmente del centro-norte, los llanos riojanos, Catamarca, el norte de San Juan. Y obviamente el Chacho Peñalosa, un hombre que si bien había sido antirrosista en su momento, ahora claramente era un ferviente antimitrista y era un hombre consubstanciado con el federalismo y sobre todo con lo que había sido la Confederación Argentina. Pobre Chacho, creía en el liderazgo de Urquiza todavía. Porque no nos cabe ninguna duda de que Urquiza, a pesar de todo, seguía siendo el líder del Partido Federal. El problema, lo que no comprendieron los militantes federales, es que Urquiza los había entregado en bandeja. Para que se den una idea, el Chacho le escribía cartas a Urquiza diciéndole: general, denos la orden y marchamos contra los porteños. Y Urquiza lo que hacía era reenviarle estas cartas a Mitre para que vieran cómo organizaba el Chacho los levantamientos en el interior. Por eso no es casualidad que luego José Hernández lo tildara a Urquiza como el líder traidor, porque claramente había entregado al Partido Federal. Y en efecto, el Chacho Peñalosa sería alcanzado por una partida del ejército que comandaba Sarmiento en el interior, un Sarmiento que es designado de facto gobernador de la provincia de San Juan, y sin atribuciones constitucionales para ello, había decretado el estado de sitio en San Juan. Ustedes ya han visto la Constitución, el estado de sitio es una competencia del Estado Nacional. Pues bueno, Sarmiento, siendo gobernador de San Juan, dijo: yo aplico el estado de sitio en mi provincia. Al sanjuanino siempre le importó muy poco cualquier escrúpulo legal. Y como ya les digo, una partida lo alcanza el Chacho y lo ultima. El Chacho es asesinado. Por lo tanto, toda resistencia federal y popular en el interior fue aplastada militarmente, y a su vez también se derramaron ríos de sangre argentina para que escarmentaran los pueblos del interior lo que ocurría si se metían con el nuevo orden triunfante. Luego, ya llegando al final de la presidencia de Mitre, la última resistencia federal sería encarnada por las montoneras de Felipe Varela, también en el mismo lugar, allí en el noroeste, en los llanos riojanos. Por ahí la oposición de Varela al régimen impuesto luego de Pavón estaba más vinculada a la resistencia contra la guerra al Paraguay, que ahora veremos, se había declarado en 1865. Y fue perseguido, fue muy debilitado, y ya llegando a la década de 1870, Felipe Varela debió refugiarse en Chile. Felipe Varela no solamente era un federal convencido, sino que los manifiestos de Felipe Varela tenían un fuerte contenido antiimperialista, era marcadamente antiimperialista, y a su vez también dio un profundo pensamiento latinoamericanista. En este sentido, Felipe Varela iba más allá de la coyuntura política local. Felipe Varela veía los conflictos locales en clave patria grande. Consideraba que era un capítulo más de la lucha entre los pueblos y los gobiernos de élite que también se habían establecido en el resto de América Latina, y que también formaban parte de un entramado que respondía a los intereses políticos y económicos ingleses. Estas fueron las dos oposiciones en el interior. Y creo que en este sentido, ya no tengo ningún empacho en decirlo, Mitre fue un verdadero genocida en este aspecto. Porque verdaderamente fue una guerra espantosa, sin cuartel, sin ningún principio ni jurídico ni humano aplicado, y en el cual se pasó a degüello, se ejecutó a lanza y cuchillo, tal cual los horrorizaba que figuraba en la Constitución, a todas las montoneras federales. Y digo esto también, de que Mitre debe ser considerado un genocida, porque fue el responsable del exterminio también de un pueblo hermano, como sería el pueblo paraguayo. Porque también tenemos que ver en el contexto de la presidencia Mitre lo que fue la guerra contra el Paraguay declarada en 1865. Y para poder comprender cuáles fueron los hilos o los intereses que se movieron para que la Argentina concurriera al exterminio de un pueblo hermano, tenemos que buscarlo en qué ocurría en el mundo en 1865.
Y 1865 marca el punto final de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, de la Guerra Civil norteamericana. Había estallado en 1861 durante la presidencia de Abraham Lincoln y obviamente marcó el conflicto final entre dos facciones antagónicas cuyas tensiones habían estado contenidas con el Pacto Constitucional de 1787, pero que ya no resistían más. Eran dos modelos sociales, dos modelos políticos y dos modelos económicos antagónicos los que chocaron en la Guerra Civil norteamericana. Los mismos que habían establecido ciertas instituciones conservadoras para que la coexistencia fuera posible. Me refiero al norte y al sur. El norte industrial, liberal, que claramente se insertaba en el nuevo esquema internacional de la revolución industrial y del capitalismo tanto industrial como del incipiente capitalismo financiero que estaban haciendo, frente a los estados sureños, que tenían una economía basada en la plantación, el monocultivo, y obviamente cuyo predominio estaba marcado por la mano de obra esclava. Los estados del sur eran esclavistas. Con el triunfo del norte en la Guerra de Secesión norteamericana, los ingleses pierden algo. Como ya lo he marcado en otras oportunidades, la revolución industrial inglesa, la primera revolución industrial que sufre el mundo, se había edificado sobre la base de la industria textil. Y para la industria textil, ¿qué es lo que necesitas? Algodón. Con la derrota del sur, Inglaterra pierde el aprovisionamiento de los algodonales del sur norteamericano, de los algodones de Virginia, de las Carolinas, de Georgia. Los ingleses se ven privados de una materia prima esencial para su industria textil. Se ven privados, reitero, de los algodonales del sur norteamericano. Por lo tanto, necesitarán buscar ese aprovisionamiento de materia prima que necesitan como el agua para continuar con su marcha industrial. Y es por eso que el Imperio Rapaz pondrá sus ojos en los algodonales del Chaco boreal argentino y los algodonales paraguayos. Por lo tanto, no es casual que los ingleses sean los que estén detrás de la guerra de la Triple Alianza. Y en este sentido también, los ingleses no solamente quieren la guerra contra el Paraguay por los recursos algodoneros, sino que también consideran que el Paraguay se ha convertido en un pésimo ejemplo para América Latina. ¿Y por qué los ingleses consideran esto? Paraguay, que en cierto modo luego que vimos los centros contrarrevolucionarios de 1810 como que quedó ahí en el olvido. En realidad no es que quedó en el olvido, sino que Paraguay, desde aquella fallida expedición de Manuel Belgrano a fines de 1810, habíamos visto que se había sumido en un profundo aislamiento, en un perfecto aislamiento, para decirlo de otro modo, en el cual cortó relaciones, tanto políticas como comerciales, con Europa, pero también con las naciones hermanas de América Latina. Ahora bien, este sistema se había podido mantener también gracias a la política aplicada por Rosas de Río Cerrado. Ahora vamos a ahondar un poco en esto. Pero lo cierto que con los sucesivos gobiernos paraguayos, primero el triunvirato establecido en 1810, luego el largo gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia hasta 1840, y luego con los López, primero con Carlos Antonio y luego con Francisco Solano López, Paraguay no solamente mantuvo este aislamiento político y económico, sino que también desarrolló una política económica basada en el Estado como motor y que la había convertido en la principal nación de América Latina en términos económicos. Hemos visto que desde la década de 1820, cuando Inglaterra reconoce la independencia de las viejas colonias hispanoamericanas, la política inglesa para América Latina, ¿cuál había sido? Sostener gobiernos de las clases altas nativas y endeudarlas. El claro paradigma de esa política había sido el empréstito Baril. Pues bien, Paraguay era el único país de América Latina que en 1865 no tenía deuda externa. No había necesitado recurrir al endeudamiento externo. Era el primer país de América Latina que había desarrollado sus propios telégrafos. Había desarrollado su propia industria, había dado puntapié inicial
a su proceso de desarrollo industrial. Tenía sus propias fundiciones de acero. Había comenzado a desarrollar su industria siderúrgica y metalúrgica sobre la base de las fundiciones de acero. Es decir, tenía un modelo de desarrollo económico autónomo, autóctono y viable. A esto debemos agregarle también que la tierra pública había sido estatizada y era el Estado el encargado de supervisar cómo se aplicaba, cómo se explotaba la tierra pública. El Estado era el titular de la tierra pública y era el que la concedía a los particulares con la obligación de trabajarla y de poblarla, a diferencia de la porquería de la enfiteusis rivadaviana que había servido para la concentración latifundista. También podríamos decir que en materia de tierra pública se había establecido una especie de socialismo de Estado por parte del gobierno paraguayo. También, producto del fomento estatal de la educación pública, Paraguay había llegado al 0% de analfabetismo en 1865. Cuando acá todavía no habíamos tenido al vendehumo de Sarmiento como presidente, Paraguay ya tenía 0% de analfabetismo. Los alumnos más avanzados eran becados para estudiar en universidades europeas. E inclusive tenía unas poderosísimas fuerzas armadas cuyos principales oficiales se instruían nada más ni nada menos que en la Confederación Germánica, que ya estaba en víspera de convertirse en una de las principales potencias europeas, cuando en la década de 1860, precisamente producto de la unificación de los distintos estados alemanes, llevó a cabo el canciller Otto von Bismarck. Estábamos ahí nomás de la proclamación del Imperio Alemán, luego de la Guerra Franco-Prusiana en 1870 y la firma de la Paz de Versalles de 1871. Con lo cual, fíjense ustedes lo que era Paraguay. Territorialmente hablando, era el doble de lo que ustedes hoy conocen como Paraguay. Veremos cómo se lo rapiñaron en esta guerra. También era uno de los países más poblados de América Latina. Tenía casi 1,5 millones de personas el Paraguay. Piensen ustedes que el primer censo que se lleva a cabo durante la presidencia de Sarmiento, 4 años después, la Argentina, con el doble de extensión territorial, tenía la misma población. Es decir, era una potencia en todo sentido el Paraguay. Y este modelo paraguayo no podía ser exportado al resto de América Latina. Los ingleses no lo podían permitir. Y a esto también se mezclan otros factores. En primer lugar, Paraguay había podido mantener esa política porque Rosas mantuvo los ríos cerrados y tuvo a raya a ingleses y franceses. Paraguay cometería un error geoestratégico terrible al colaborar en la caída de Rosas. Claro, Rosas nunca había reconocido la independencia paraguaya, lo consideraba parte integrante del viejo virreino del Río de la Plata y por lo tanto en algún momento iban a tener que sentarse a hablar. Bueno, no sé si te voy a anexar, pero por lo menos firmar un acuerdo de confederación, lo mismo que tenía pensado con el Uruguay de Oribe. Sin embargo, los paraguayos, en razón de esto, veían con malos ojos el predominio paraguayo y en consecuencia no veían con buenos ojos esta política de Rosas de no aceptar la independencia y por lo tanto colaboraron en la oposición. En efecto, en el tratado firmado en noviembre de 1851, si ustedes recuerdan, se invitaba al gobierno de Paraguay a integrar la alianza que derrocaría a Rosas. Y esto, reitero, lo pagarían caro, lo pagarían carísimo. Porque en 1865, gobernando los liberales con Mitre, los ríos eran un colador y estaba expedito para que los buques mercantes extranjeros remontasen el Paraná y el Paraguay y llegasen nada más ni nada menos que a Asunción. Y estos son los motivos de fondo que originaron la guerra de la Triple Alianza. Y vuelvo a reiterar, estos son los intereses ingleses y tenemos, por un lado, al Imperio de Brasil, que ha sido históricamente satélite de la política exterior británica. Un gobierno de Mitre pro-británico y pro-brasilero. Luego lo diría con todas las letras don Hipólito Yrigoyen, cuando decía, pedirme que me haga mitrista, eso es como pedirme que me haga brasileño. Así definía Yrigoyen al mitrismo. Y para completar el cuadro, nuevamente problemas en la República Oriental del Uruguay. El histórico conflicto en la cuenca del Río de la Plata.
Claramente, los orientales estaban atravesando un grave conflicto con Brasil, conflicto de límites y territorial, frente a un Mitre que miraba para otro lado. Y en ese contexto, Paraguay se declara como protector del Estado oriental y está decidido a protegerlo de la agresión brasileña. Por lo tanto, Paraguay le solicitará autorización al gobierno de Mitre para atravesar suelo argentino para poder atacar a los brasileños que estaban en la frontera con el Uruguay. Y el gobierno de Mitre negó el paso de las tropas paraguayas. Como consecuencia de ello, el gobierno de Francisco Solano López en el Paraguay le declara, o mejor dicho, Solano López le solicita al Congreso paraguayo autorización para declararle la guerra a la Argentina. Y Paraguay nos declara la guerra en 1865. ¿Qué hace el gobierno de Mitre? Oculta la declaración de guerra paraguaya. No la da a conocer a la declaración de guerra paraguaya. Se ocultó bajo 7 llaves. Es decir, para la opinión pública nunca nos habían declarado la guerra. En consecuencia, cuando Paraguay decide cruzar el río Paraná y el Iguazú y atacar la provincia de Corrientes, ¿qué es lo que ocurre? Quedamos nosotros como nación agredida para la opinión pública. Por lo tanto, los ánimos nacionalistas se exacerban. ¿Por qué nos ataca el Paraguay? Paraguay nos atacó porque ya nos había declarado formalmente la guerra, porque Mitre le había denegado el paso por Corrientes. En su paso, las tropas paraguayas incendiaron 3 chalupas pedorras que estaban ahí ancladas frente a la isla de Apipé e invaden suelo correntino. Por lo tanto, Mitre dice, miren, nos están atacando. Luego se conocería toda la verdad. Lo cierto, entonces, es que Mitre solicita al Congreso de la Nación autorización para declararle la guerra al Paraguay. Y así se inicia la guerra contra el Paraguay. Allí lanzaría su célebre bravata en 48 horas en los cuarteles, en una semana en marcha, en 15 días en Asunción. Los 15 días se le terminarían convirtiendo a Mitre en 5 años, porque recién terminaría bajo otra presidencia y en 1870 la guerra. Lo cierto es que se termina firmando un tratado de alianza el 1 de mayo de 1865, en el cual se reproduce la misma alianza que derroca a Rosas. Brasil, los colorados uruguayos y los liberales argentinos, bajo el paraguas protector del Imperio Británico. Y si ustedes recuerdan, en el Tratado de noviembre de 1851, entre Urquiza y los brasileros, ¿se acuerdan que decía, la guerra no es contra el pueblo argentino, sino contra el dictador Juan Manuel de Rosas? O casualidad, la misma alianza concertada 14 años después, dice, la guerra no es contra el pueblo paraguayo, es contra el tirano Solano López. Ellos la guerra nunca la hacen con los pueblos, la hacen contra los tiranos. Son tan buenos que exterminan pueblos por la libertad. Parecen los norteamericanos hoy en día, invaden Afganistán, invaden Irak en nombre de la libertad y de la democracia. Un contrasentido, ¿no? Librar una guerra por la libertad en otro país. Y ese tratado decía que la guerra no era contra el Paraguay, contra el pueblo paraguayo, sino contra Solano López. Ahora, si el pueblo paraguayo no acata esto, la guerra será hasta el exterminio. Y esto no es una interpretación historiográfica, lo dice la letra del propio tratado. Depuesto Solano López, si los paraguayos quieren seguir peleando, la guerra será una guerra de exterminio. Y a su vez también una guerra en la cual se sometería política y económicamente al Paraguay, porque claramente los aliados se repartían el botín de guerra, que le correspondía territorialmente a cada uno. Los brasileños querían el Mato Grosso, los liberales, el gobierno de Mitre quería el Chaco Boreal, lo que hoy es el norte del Chaco y la provincia de Formosa. Y a su vez también se establecía que debían ser demolidas todas las fundiciones de acero, todas las fortalezas militares, es decir, había que reducir el Paraguay a escombros, y lo hicieron. Ahora, fueron tan canallas, pero tan canallas, que este tratado fue aprobado por el Congreso en sesión secreta y a libro cerrado. ¿Sí? No se discutió el contenido del tratado, se votó por el sí o por el no y en sesión secreta.
Y luego Mitre diría, ya lo ve general, refiriéndose a Urquiza, volvemos a pelear bajo la misma bandera que reunió a todos los argentinos en Caseros. No sé cuál es la bandera para estos que reunió a todos los argentinos en Caseros, si la brasileña o la inglesa, la argentina seguro que no. Más que Urquiza, un viejo conocido de ustedes por su amor a la plata, se hizo más rico de lo que era, se llenó de guita con la guerra de la Triple Alianza, porque le vendió toda su caballada al Brasil. Reitero, le vendió toda su caballada al Brasil. Vendió todos los caballos de Entre Ríos a Brasil. Lindo negocio hizo, ¿no? Ahora, ¿cómo se iba a financiar la guerra? La financió una vieja conocida de ustedes, la Baring Brothers. Se contrajo, negociado por el ministro de Hacienda, Norberto de la Riestra, y el delegado argentino en Londres, Lucas González, un empréstito de 12 millones de libras con la banca Baring. Dos préstamos se contrajeron, uno para la guerra y otro para pagar la deuda. El esquema histórico de los liberales, contraer deuda para pagar deuda y seguir endeudándote. Hace poco una candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, ex gobernadora de esta provincia, lo dijo. Bueno, para pagar la deuda y contratar más deuda. Es el esquema de los liberales, endeudarte para pagar deuda y seguir endeudándote. Hasta que esto explota, como explotó en 2001. Ese es el contexto en el cual se produce la Guerra del Paraguay. Guerra del Paraguay, que era muy impopular en el interior. En efecto, uno de los principales oficiales de Urquiza, el general Ricardo López Jordán, se lo dijo a Urquiza en una carta. General, no es contra el pueblo paraguayo contra quien debemos marchar, es un pueblo hermano. Denos la orden y en 48 horas invadimos Buenos Aires y derrocamos a los porteños. Es decir, los pueblos del interior y los caudillos, los pocos caudillos que quedaban, tenían claro quién era el enemigo histórico. No era el Paraguay, no era un pueblo hermano. Eran los liberales de Buenos Aires a quienes había que combatir. Sin embargo, las cartas ya estaban echadas sobre la mesa. Ahora bien, frente a este contexto, para que se hagan una idea, Urquiza tuvo que mandar a los contingentes entrerrianos engrillados para pelear, porque no querían pelear, se oponían a la guerra. Los tuvo que mandar esposados y engrillados al frente paraguayo. Y reitero, fue una guerra de exterminio, una guerra terrible. Para que se den, y por eso también yo la califico de genocidio. Yo les dije hace un instante que Paraguay tenía una población de casi 1,5 millones de personas, ¿verdad? ¿Saben cuántos quedaron después de la guerra? Tan solo 200.000. Quedaron solamente mujeres, ancianos y niños. Se exterminó al pueblo paraguayo. Una guerra del cual Paraguay no se pudo levantar nunca más. Para que se den una idea, debió permitirse durante mucho tiempo la poligamia para poder reproducir a la población. E incluso muchos liberales y muchos caricaturistas se reían porque el último tramo de la guerra del Paraguay la pelearon los niños. La pelearon los niños. Y claro, para que parecieran más grandes frente a las tropas brasileñas, les ponían barbas postizas. Pelearon pibes de 10 y 12 años en los esteros paraguayos defendiendo a su patria. Inclusive ya en el último tramo de la guerra, Solano López, cuando ya estaba perdido, escondiéndose en las selvas del interior paraguayo, a los leales que lo siguen, porque el pueblo, lo que quedaba de pueblo lo seguía, un viejo en bastón que prácticamente no se podía mover, Solano López les dice, sálvense como puedan, yo ya estoy perdido, ustedes traten de salvarse. Y este anciano demostró la dignidad del pueblo paraguayo. Pues de mariscal, así denominaban a Solano López. Preferimos morir peleando como hombres libres que vivir como esclavos de los brasileños. Esto demuestra la grandeza y la dignidad del pueblo paraguayo y lo lamentable que fue la conducta, la bochornosa conducta del gobierno de Mitre apoyando este exterminio. La guerra culminaría ya durante la presidencia de Sarmiento en 1870, como veremos en unos instantes. Ahora bien, como perlita, en ese contexto de guerra de la Triple Alianza, un exiliado argentino en Inglaterra, un tal Juan Manuel de Rosas, tenía ganas de escribir el testamento, Juan Manuel se ve,
y le legó su espada, ni más ni menos que a Francisco Solano López, por la defensa de la soberanía nacional y latinoamericana. Claro, de esto Rosa sabía algo, ¿no? Ya el general San Martín en 1848 también le había legado testamentariamente el sable que lo había acompañado en la Guerra de la Independencia. Ahora bien, cuando entramos en la Guerra de la Triple Alianza, guerra internacional, nos endeudamos hasta la manija para esta guerra, teníamos un problema, no sé si ustedes constitucional, si ustedes recuerdan. En 1866, es decir, al año siguiente de entrar en guerra, vencía la facultad constitucional del Estado Nacional y del Congreso Nacional de legislar en materia de derechos de exportación. ¿Se acuerdan que la reforma del 60 había establecido que los derechos de exportación serían nacionales hasta 1866, fecha en que se harían como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial? Si caducaba la facultad de la nación de cobrar estas retenciones a las exportaciones, tampoco podía pasar a las provincias. Por lo tanto, claro, era el sueño de los liberales, que no se cobraran derechos de exportación. Ahora, claro, se dieron cuenta de algo los maestros. ¿Cómo financiamos el Estado si nos vemos privados de estos recursos? Y más en momentos en que estamos en una guerra internacional. Por lo tanto, el mitrismo necesitaba, como el agua, algo que históricamente había combatido, que siguieran siendo nacionales los derechos de exportación. En ese contexto, en septiembre de 1865, el senador por la capital, Valentín Alsina, presenta un proyecto en el Senado para declarar la necesidad de la reforma constitucional en su artículo 4, en el artículo 67, inciso primero, en el artículo 85 y en el artículo 100. Los dos referidos a los derechos de exportación que caducaban en el año 66, y también Valentín Alsina sostenía que debía modificarse el artículo referido al cobro, a la responsabilidad política de los ministros, el 95, y a su vez también debía modificarse el artículo 100, referido a las atribuciones del Poder Judicial, a su juicio, deficientemente traducidas del texto norteamericano. El proyecto es tratado en las sesiones de aquel año 1865, en sesiones extraordinarias, porque ya estábamos en septiembre. Finalmente, el Senado aprueba la necesidad de la reforma de los artículos 4 y 67, inciso primero, pero no le da el aval a la reforma de las otras dos cláusulas, la referida a la responsabilidad de los ministros y la referida a las atribuciones del Poder Judicial. El proyecto pasa a la Cámara de Diputados ya en el año 1866, y allí, finalmente, diputados aprueba la ley que había salido el proyecto salido del Senado, y queda dictada la ley 171, por la cual se declara la necesidad de la reforma constitucional, y por la ley 172 se convoca a una convención constituyente y a elecciones para conformar la misma. Y por una ley se declara la necesidad de la reforma constitucional en los artículos 4 y 67, inciso 1, y por la 172 se convoca a elecciones para conformar la convención constituyente. La convención se lleva a cabo en el mes de septiembre de 1866, nuevamente en Santa Fe, al igual que el Congreso originario del 52-53 y al igual que la reforma del 60, y la verdad la tuvo muy, pero muy difícil Mitre para poder nacionalizar los derechos de exportación. Porque claramente el autonomismo porteño, conducido por Alsina, opositor a Mitre, más las